Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar de Richard Ramírez, conocido también como el acosador nocturno. Comencemos. Richard Ramírez, conocido también como el acosador nocturno, The Night Stalker, de origen estadounidense, fue un asesino en serie y agresor sexual que quitó la vida a más de 12 personas. Ramírez recibió el apodo de acosador nocturno o merodeador nocturno, ya que solía atacar a las víctimas en sus casas, en horas de la madrugada. Los crímenes cometidos por Richard Ramírez los llevaría a cabo entre los años 1984 y 1985, en la ciudad de Los Ángeles, California. El modus operandi para perpetrar sus asesinatos careció de un método en particular, por lo que no era identificable en ese aspecto. El acosador nocturno violaba a sus víctimas y luego las asesinaba de forma salvaje. Richard Ramírez fue condenado por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales destacan menores de edad, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Richard Ramírez, nacido en Texas, pero de origen mexicano, se crió en el seno de una familia no solo disfuncional sino llena de violencia. Su padre era el generador de dicha agresividad, descargando su ira físicamente contra el mismo Richard, sus hermanos y madre. A este ambiente lamentable se sumaría la mala influencia de su primo Miguel, quien estuvo combatiendo en la guerra de Vietnam, el cual le contaba a Richard sobre las atrocidades de la guerra, presumiéndole además que había cometido varios abusos y crímenes contra vietnamitas. Estos aspectos generaron un caldo de cultivo para el surgimiento de una furia descontrolada en Richard, quien a temprana edad comenzó a robar y a tener riñas constantes, aunado al consumo de drogas. Sus conductas fueron subiendo en la tétrica escalera de los crímenes violentos hasta llegar al homicidio. De 1984 a 1985 se le confirmaron 14 asesinatos, además de otros delitos como asaltos y violaciones, esto en la ciudad de Los Ángeles. Richard Ramírez y su primo May establecieron una relación muy cercana y estrecha, reuniéndose constantemente a compartir ideas sobre satanismo y fumar marihuana. En esta cercanía, Richard, también llamado Ricky, presenciaría las duras palizas que el primo May solía propinarle a su esposa, y esto le hacía sentir un cierto morbo. Teniendo Richard 13 años de edad, sería testigo presencial del asesinato cometido por May sobre su esposa, tras una acalorada discusión. May, totalmente poseído de la ira, tomó su escopeta y le disparó a su esposa en la cara, asesinándola instantáneamente. May fue arrestado por la policía y encarcelado, pero al cabo de un tiempo logró salir en libertad, ya que ganó el juicio donde alegaría que al momento del crimen se encontraba drogado. El primo May se convertiría desde allí en la más nefasta influencia que tendría Ramírez. El adolescente Ramírez comenzó a fusionar sus florecientes fantasías sexuales con la violencia, incluida la esclavitud forzada y la violación. Mientras aún estaba en la escuela, tomó un trabajo en un Holiday Inn local, donde usó su llave maestra para robar a los clientes dormidos. Su empleo terminó abruptamente después de que Ramírez intentó violar a una mujer en su habitación de hotel, antes de que su esposo regresara a buscarlos. Aunque el esposo golpeó a Ramírez hasta dejarlo sin sentido en la escena, los cargos criminales fueron retirados cuando la pareja, que vivía fuera del estado, se negó a regresar para testificar en su contra. En 1977, con apenas 17 años, fue internado en una correccional juvenil acusado de una serie de delitos menores. 5 años después, en 1982, fue arrestado y juzgado por posesión de marihuana. Sin embargo, pudo salir en libertad condicional con cargos. Posteriormente, se mudó a San Francisco y luego a Los Ángeles. Para ese momento ya era adicto a la cocaína, y además de seguir robando comenzó a aficionarse a las armas y al satanismo. En 1983 regresó a la cárcel por un cargo de robo de automóvil. Salió de prisión al año siguiente, pero debido al estilo de vida que había llevado, era una persona realmente deteriorada. Los años de marihuana y comida chatarra lo dañaron físicamente. Un detalle curioso es que se dice que la canción favorita de Ramírez era Night Prowler, de la banda AC/DC.
Este solía escucharla al momento de cazar a sus víctimas. El tema cuenta la historia del miedo que siente una persona al estar sola en casa en la noche, porque aparentemente alguien se acerca. Esto le daría entonces su famoso apodo de El Merodeador Nocturno. El 28 de junio del año 1984, Richard Ramírez, el acosador nocturno, tras consumir cocaína, salió en su coche y se detuvo en la calle Glassell Park en Los Ángeles, frente a la casa de una anciana de 79 años de edad de nombre Jenny Vinco. El asesino entró por la ventana y atacó a la anciana, violándola para luego apuñalarla propinándole múltiples laceraciones que le ocasionarían la muerte. El 17 de marzo de 1985, Richard Ramírez, en horas de la noche, merodearía la casa de una joven de 22 años llamada María Hernández. Esta joven compartía su casa con una amiga y compañera de estudios, Dalo Kesaki. Richard entró al garaje de la casa de María y le disparó a matar. La chica de forma instintiva, en el momento en que el asesino le dispara, levanta la mano donde llevaba las llaves del coche, y en ese momento la bala rebota en las llaves y la víctima se deja caer al suelo fingiendo su muerte, por lo que cuando Richard se descuida, la víctima logra escapar con vida. Kesaki, la compañera de María, al escuchar la detonación se esconde, pero debido al nerviosismo se asoma y el delincuente le propina un disparo asesinándola. Con este crimen, ya Richard Ramírez habría despertado el diablo que llevaba dentro, y no contento con lo ocurrido, emprende la búsqueda de una nueva víctima, que acabaría en que esa misma noche se encargaría de asesinar a la joven Tsai Lian-yu. Habiendo pasado tan solo 10 días del cruento ataque ocurrido el 17 de marzo de 1985, el 22 de ese mismo mes, el acosador nocturno asesina a Vincent Sacere de 64 años de edad y Maxine, su esposa, quien contaba con 44 años. Este matrimonio era dueño de una pizzería en la ciudad de Los Ángeles. Ramírez entra al hogar de los Sacere y asesina de un disparo a Vincent Sacere. Posteriormente se encarga de abusar sexualmente de Maxine para luego asesinarla apuñalándola hasta sacarle los ojos. Cuando el asesino fue juzgado años más tarde, confesaría en un tono muy frío que le sacó los ojos a la víctima estando viva. Ya para ese entonces, las autoridades se encargaron de desplegar un operativo policial, el cual no obtenía resultados. Richard Ramírez nunca mostró un patrón a la hora para ejecutar sus asesinatos, ya que éste solía cambiar el tipo de armas para cometerlos, puñales, armas de fuego, entre otras. Además, en ocasiones robaba a sus víctimas y en otras no lo hacía. Por tal razón, este caso resultó complejo y obstaculizador para las investigaciones que llevaban a cabo las autoridades competentes. El ataque a la pareja de ancianos se conocería rápidamente en toda la ciudad de Los Ángeles, alarmando con esta noticia a toda la comunidad, lo cual desataría la histeria colectiva de sus habitantes. Un mes después de haber cometido este asesinato, el acosador nocturno asalta el hogar de Malvia Keller de 83 años y Wolf Blanche de 80 años. El asesino atacó salvajemente con un martillo a Malvia Keller, mientras ésta se encontraba dormida, y este acto lo repitió con Wolf, a la que además de golpear salvajemente, también agredió sexualmente. Las ancianas serían encontradas por la policía al otro día del crimen, del cual solo una lograría sobrevivir. Ramírez, un día después de cometer este abominable hecho con las dos ancianas, encuentra a una nueva víctima de nombre Ruth Wilson, de 44 años de edad, la cual tenía un hijo de 12 años. El asesino entró por la ventana de la casa de Ruth Wilson, donde se encargó de esposar a su hijo y encerrarle en un armario. Ruth supuso que se trataba de un asalto y espontáneamente le entregó al criminal su dinero y sus joyas. El asesino, luego de recibir esto, procedió a atar a la mujer violándole salvajemente. Ramírez huyó del sitio, dejando con vida a Ruth, y en ese momento comenzaría la cuenta regresiva del acosador nocturno, ya que con las descripciones de la víctima, la policía realizaría el primer retrato hablado de Ramírez.
En los meses posteriores, el número de asesinatos del acosador nocturno aumentaría significativamente, llegando a sumar innumerables víctimas por robo, abuso sexual, además de indicios de prácticas satánicas ejecutadas por el asesino. Debido a la cacería que comienza la policía de Los Ángeles con el retrato hablado de Ramírez, este se vería obligado a huir, mudándose a la ciudad de San Francisco donde encontraría nuevas víctimas. El 24 de agosto del año 1985, Ramírez ataca a William Carnes y a su novia. El asesino hiere de gravedad a William y posteriormente ataca a la chica agrediéndola sexualmente. Luego de consumado el horrible hecho, la chica llamó al 911. Simultáneamente un vecino de la zona, al ver un coche estacionado de manera sospechosa, decide apuntar su matrícula y se la entrega a la policía, la cual logra encontrar el vehículo pero no al asesino. Sin embargo, las investigaciones policiales prosiguieron y se encontraron las huellas dactilares de Ramírez en el vehículo, las cuales posteriormente fueron confrontadas con la base de datos y por fin encontrarían el rostro del acosador nocturno. La fotografía sería difundida por todos los medios de comunicación. Cuando Richard Ramírez decide regresar a la ciudad de Los Ángeles, es inmediatamente identificado por las personas que se encontraban en la estación de autobuses. Este intentó huir en un vehículo robado, pero la comunidad lo atrapó, y en ese momento la policía tuvo que intervenir ya que iba a ser linchado por la multitud de personas que allí se encontraba. Durante el proceso se tatuó su famosa estrella invertida en la palma de la mano y la exhibió ante las cámaras de televisión. Finalmente lo acusaron de 14 homicidios, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 3 a menores, 2 secuestros. Solía secuestrar niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de sus casas solo por el placer de hacerlos sufrir. 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Sin embargo, a pesar de estos datos, se estima que actuó en otras muchas ocasiones que no pudieron ser comprobadas. Él nunca colaboró con la policía aportando datos sobre sus crímenes. El 3 de octubre de 1989 fue sentenciado a la pena de muerte. En noviembre de ese mismo año, el jurado ratificó la sentencia de 19 penas de muerte, por ello fue encerrado en la prisión de San Quintín, en el estado de California, Estados Unidos. Sin embargo, nunca llegó a la Cámara de Gas debido a que su caso era demasiado complicado y la Corte Suprema de Estados Unidos no pudo establecer una fecha para apelar hasta el 2006. Aunque había cierto sector de la población, las denominadas fans, que no temían por su vida. Adoraban a Ramírez. Hasta tal punto que le encontraban sexy y atractivo, y al que le enviaban románticas cartas de amor. Una de ellas, Doreen Lioy, cayó prendada del acosador y terminaron casándose en 1996. A las puertas de la cárcel, la mujer anunció ante los medios de comunicación la noticia: "Solo quiero decir que estoy muy feliz hoy y estoy muy orgullosa de ser la esposa de Richard. Espero que respeten este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz". Ramírez murió de insuficiencia hepática el 7 de junio de 2013, cuando tenía 53 años, con más de 23 años a la espera de su ejecución. Fue incinerado, ya que nadie reclamó su cuerpo. Ni siquiera su esposa, Doreen Lioy, la mujer que el asesino conoció por medio de cartas que escribía desde la cárcel. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video.